Buenos días. Tomen su lugar, por favor. El mensaje de hoy, hermanos, tiene como propósito reflexionar, concientizar sobre la necesidad de buscar la pureza espiritual, por eso se llama así, la pureza de la palabra, para el desarrollo de nuestra salvación, pero también tiene como objetivo motivarnos a la responsabilidad del desarrollo cristiano. Por eso les pido que busquen allí, nuevamente en San Pedro, hasta sentí bonito, San Pedro. Hace mucho que no hacía referencia a esto, de San Pedro. Digo por el San. Capítulo 2, versículo 2, y cuando lo tengan, vamos a leerlo juntos. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Una vez más, porque servirá de base para nuestro mensaje. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hasta ahí. Oremos. Amado Padre, en nombre de Jesús, ayúdanos a comprender la importancia de la pureza de tu palabra, la facilidad con que se contamina, pero también ayúdanos a desear un desarrollo que nos lleva hasta la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en el mes de la Biblia, por eso es que estamos hablando acerca de temas relacionados con la Biblia. Y aquí hablamos de un tema ordinario, de un tema natural, que es el desarrollo de los niños. Miren, una característica de los niños, una característica natural, es el deseo del desarrollo. Pero ese deseo de desarrollo, digo que es tan natural, porque ustedes vean a un niño quiere crecer. Quiere ser como sus hermanos, y cuando ya ve que su hermano se va a la escuela, él también ya se quiere ir a la escuela. Después, cuando va en el kinder, ya ve a los de la primaria y quiere ir a la primaria. Cuando está en la primaria y ve a los de secundaria, ya se quiere ir a la secundaria. Cuando ya está en la secundaria, ya no quiere ir a la escuela, ¿no? Algo ha de pasar por allí. Ve a sus padres y quiere ser grande. Incluso por ahí hay una película que se llama Quiero ser grande, y de repente es como ¡pum!, si se proyectara para que el personaje fuera adulto, pero con muchos problemas, pero ya después regresa a ser niño, porque todo era solo una imaginación. Por eso, un bebé, cuando está pequeño, de manera natural, y vamos a decirlo así, nosotros hemos utilizado la palabra instinto. La palabra instinto quiere decir que por naturaleza o por creación de Dios, el niño busca de forma inmediata la leche materna. Desde que nacen, ¿sabían eso? Se pega al niño al pecho. A algunos niños sí les cuesta un poquito de trabajo, pero el niño, entonces la mamá lo pega al pecho. ¿Y quién le enseña al niño a succionar? Nadie. Eso quiere decir que de forma natural hay un deseo, hay un principio. Los primeros meses son importantes. Podríamos pensar que las diferentes culturas de todo el mundo tienen diferentes rangos de tiempo para probar la leche materna, para estar comiendo de pecho. Hay algunos que han dicho, bueno, los primeros 3 meses, los primeros 6 meses, el primer año o los 2 primeros años. Esto es así como relativo a cada cultura. Lo cierto es que es una leche auténtica, es una leche libre de contaminación. Por eso se ve la diferencia entre un niño que ha sido
amamantado y un niño que no le dieron leche de pecho. Sí se nota la diferencia, pero déjenme hablar un poquito más de este contexto. En 1986 y 87, México compró a Irlanda leche contaminada por radiación. No sé si ustedes se acuerden. A pesar de que ya se habían vivido antecedentes por la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, el mundo no era del todo consciente de lo que podía provocar la radiación. A pesar de esto, Liconza compró más de 28,000 toneladas para distribuirlas y que nos los tomáramos en la mañana con un cafecito, con leche, porque para muchos es el desayuno de todos los días. ¿Qué provoca la radiación? Cáncer. Apenas hace unos años se está estudiando sobre los excesos de clenbuterol en la carne en México. Es un medicamento, el clenbuterol, usado en la alimentación de los cerdos para que engorden. También se da en los gimnasios para que los que están haciendo las pesas engorden, bueno, se pongan así. En el 2010, en la Copa de Oro, 5 mexicanos de la selección salieron positivos en el antidoping a clenbuterol. Pero lo sorprendente es que 25 jugadores más de otras selecciones, de otros países, también salieron contaminados por clenbuterol porque comieron carne de México. ¿Qué provoca? Pese a que se puede tener bajo un control médico, los efectos más comunes son el nerviosismo, los temblores de los dedos, el dolor de cabeza, aumento en la transpiración, insomnio, posibles espasmos musculares, aumento en la presión sanguínea y náuseas. Al grado de que la Organización Mundial de la Salud apoya la reducción del consumo de carne por cuestiones de salud y recomienda que a la semana se coma máximo 500 miligramos de carne roja y no comer carne procesada, ya que aumenta los riesgos de padecer cáncer. Pues esto ya lo hemos escuchado. Comento esto por cómo se contamina lo que comemos y cómo afecta lo que comemos. La segunda causa, después de la información genética, es la alimentación lo que produce el cáncer, desde el punto de vista de la medicina. Pero al leer, hermanos, Primera de Pedro en su capítulo 2, versículo 2, es evidente que siempre se ha contaminado el alimento, porque aquí ya habla de una leche no adulterada, no falsa. ¿Cómo se adultera la leche? A ver, hermanos, ustedes que... Con agua, se rebaja. ¿Alguien sabe ordeñar? No ordenar, ordeñar. ¿Alguien sabe ordeñar? ¿No? Ahí está el hermano, ¿cómo no? Yo también sé ordeñar, hermano, sí. Me enseñó mi abuelita. Tiene muchos años que no practico, obviamente, pero hay formas de contaminar y esto, dice Pedro, que afecta nuestro desarrollo. Como sea, hermanos, lo que nosotros comemos afecta nuestro desarrollo. Querramos que no, afecta nuestro desarrollo. Y lo que comemos afecta también, para bien o para mal, pensemos en un... Muchas gracias, no tiembles, hermano, no tiembles. Gracias. Está bien calientito. Muchas gracias, hermano. Quien quiere café tiene que venir a predicar, o no es fácil. Lo que les estoy compartiendo ahorita es una investigación. Y el niño malnutrido
es un ejemplo. ¿Cómo está un niño malnutrido, un niño que no come bien? ¿Cómo está, hermanos? Flaco. Su cabello cenizo. Ajá, ¿qué más? Sin ganas. Ajá. Le preguntan 5 por 8. No sé. No sabe, no estudia, no puede estudiar, no le entiende. Anda de mal humor. Aparte de eso, es vulnerable a los parásitos. Por ejemplo, ¿han visto a los niños flaquitos y panzones? ¿Qué tienen? Tienen muchos parásitos. Este es un grave problema y así podríamos ir viendo cómo afecta. Pero miren, hermanos, que el problema de la alimentación, porque si yo les pregunto, hermanos, ¿cómo nos alimentamos? ¿Bien o mal? Eso sería algo muy relativo. No podrían decir sobre lo que yo como a menos que vean que como. Y así lo mismo diría yo acerca de ustedes, cómo comen. Pero ¿quién se considera que tiene una buena alimentación? Levante su mano. Ya bájenla. 2 nomás. 2. ¿Quién se considera que tiene una mala alimentación? O sea, para que no me vea yo mal. No, todos somos, todos. No tiene que ver nada, hermanos, con el nivel económico, porque miren, hay quienes tienen dinero y comen mal. Hay quienes tienen apenas lo justo y comen bien. En un estudio, ya se los había yo comentado por ahí, pero lo retomo. En un estudio que se hizo en la Universidad Nacional Autónoma de México, se estudiaron a un grupo de mujeres profesionistas comparadas con mujeres no profesionistas y que estaban en su casa a ver quién alimentaba mejor a sus hijos. El resultado fue que la mujer que era profesionista iba al supermercado y compraba cornflakes, chocomilk, yogur, jamón, pan Bimbo, y le daba a su hijo su malteada y le ponía su sándwich y esto era lo que comía el niño. Mientras que una mamá, y hablo acerca de la investigación, que no iba al centro comercial porque no traía su tarjeta de crédito o su tarjeta de débito para ir a gastar billetes así, entonces hacía atole, le hacía frijoles a sus hijos y regularmente es lo que vemos. Hicimos un buen desayuno, dependiendo, vamos con tal vez con una familia que no es profesionista o no tiene, digamos, actividades de este tipo. ¿Saben qué desayunan? Almuerzan. No sé cuántos de ustedes se acuerden, pero allá en el pueblo, o sea, no te dan tu huevito y tu tocinito y tus 2 rebanadas de jamón, no, te dan un almuerzo. Es más, esa palabra aquí en la ciudad ni se utiliza. Vamos a almorzar. ¿Almorzar? Pues es allá del pueblo, porque en el pueblo a sentarte a almorzar, ¿a qué hora se almuerza uno? Entre las 7, las 8 o las 9 de la mañana. ¿Y qué almuerza uno? Pues comida, ¿no? Sí, tortillas, memelas. Hablemos, hermanos, de la pureza de la palabra de Dios. Y en primer lugar, la pureza de la palabra de Dios debe de ser una necesidad de cada creyente. Vean lo que dice, hermanos, el versículo 2, desead. La palabra desead, como niños recién nacidos de leche espiritual, es una palabra muy fuerte, es una palabra muy profunda. Por eso yo señalé hace un momento que más bien utilizamos la palabra instinto para ver cómo el niño está deseando. Le quitaríamos tal vez esa palabra a un niño porque dice, ese niño no tiene nada malo con los deseos, porque la connotación de los deseos es más de tipo social. Sin embargo, en la Biblia se utiliza la misma palabra, por ejemplo en la versión de los 70 o la Septuaginta, si es la primera versión del Antiguo Testamento en griego.
esa utiliza la palabra de el Salmo 42 que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Y así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y cuando analizamos el trasfondo de esta imagen, porque es una imagen de la creación, de la naturaleza, es la reacción del ciervo cuando necesita agua. Pero no es porque ande buscando un yacimiento de agua, o un nacimiento de agua, o una presa, sino porque la está buscando a profundidad de la tierra. La sensibilidad que tiene para percibir, aquí hay agua, sí, pero está bajo el agua. Su necesidad es tan grande, tienen que tomar y después seguir sus caminos hasta que vuelvan a encontrar agua. Es una necesidad muy fuerte. Y esto nos habla del deseo que cada creyente debería tener por la palabra de Dios. Saben, hermanos, debería yo platicando a mi esposa acerca de la relación que existe natural entre el deseo del niño de comer y la mamá. Hay estudios que demuestran que aunque la mamá no esté cerca de donde está el niño, o sea, la mamá está lejos, pero el niño tiene hambre, el bebé comienza a llorar, como chillen, inmediatamente los pechos de la mamá, si sea a distancia, se empiezan a llenar de leche. Veamos esta relación, hermanos, porque así nos compara el apóstol Pedro con un bebé que desea la leche. Pero hablando, hermanos, de la iglesia en nuestros tiempos, hay una queja muy grande acerca del tipo de alimento que estamos recibiendo en los púlpitos de nuestras iglesias. Aunque en los tiempos del apóstol Pedro se podía adulterar la palabra de Dios, y ahorita voy a señalar algunas formas de cómo se adultera en los tiempos de Pedro, hermanos, en nuestros tiempos está muy adulterada la palabra de Dios. Muy adulterada la palabra de Dios. La gente no está recibiendo verdaderamente la palabra de Dios. Las iglesias no están siendo nutridas, edificadas, alimentadas verdaderamente con la palabra de Dios. Los púlpitos, los predicadores, los maestros, contaminamos la enseñanza de la palabra de Dios. Y aunque la iglesia puede pedir que se nos dé la palabra de Dios, que nos prediquen buenos sermones de la palabra de Dios, que salgan naturalmente de la palabra de Dios, esto también es semejante, hermanos, como en los hospitales infantiles. No sé si ustedes han visto qué pasa en los hospitales infantiles. ¿Qué hacen los niños ahí? Están chillando y resulta que nadie les hace caso. Hay otra palabra que está relacionada con el deseo, y no solamente hay que desear como niños la leche, la palabra de Dios, sino que también la palabra de Dios es un medio para crecer. Lo que aquí se nos invita, hermanos, también a desear es al desarrollo de nuestra fe. Nuestro desarrollo, de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a este versículo, tiene un objetivo final que se llama la salvación. ¿Por qué algunos no desean crecer en el Evangelio? El apóstol Pablo, al señalar a los corintios en su capítulo 3 de su primera carta, versículos del 1 al 2, dice: muchos de ustedes ya deberían comer algo más que leche, porque quieren que se les siga tratando como bebés. ¿Cómo se le trata al bebé? ¿Al bebé se le exige algo? No. Al bebé se le atiende, al bebé se le da.
Y esto podemos pensar en los recién llegados al Evangelio. Cuando llegamos al Evangelio, te tratan bien, te reciben bien, pero poco a poco tu propio desarrollo te va llevando a un crecimiento y también de responsabilidades. Hay creyentes, hermanos, hay creyentes aquí y en cualquier otra iglesia que solo reciben, no aportan, no ofrendan, no diezman, no participan. Hacemos campañas, se hacen oxisos, no participan. Se les invita a trabajar. No, yo ahorita no, yo no puedo. Yo todavía me falta. Semejante viejo en la fe, con toda una barbota hasta el suelo. Se la sabe todas, es un viejo en la fe. Y actúa como un bebé. Todavía quiere que lo carguen, que lo visiten, que le hablen bonito. ¿Por qué? No quieren crecer. ¡Qué silencio! No se sientan mal, no estoy hablando de ustedes en particular. Bueno, sí, si no, entonces ¿para qué estoy predicando aquí, no? No estoy predicando para los de otra iglesia. Hermanos, ¿se dan cuenta que es desear crecer entonces? Pues la vida cristiana es así. Si pensamos en los diferentes niveles de la vida cristiana, el primer nivel, el primer escalón, vamos a hablar de la escalera de la vida cristiana. En el primer escalón llegamos y nos hablan de Cristo. Y todo muy bonito, ¿no? En el segundo escalón empezamos a ir a la iglesia y en el tercer escalón nos comprometemos para bautizarnos. Y luego en el cuarto escalón ya estamos trabajando en la iglesia, ¿sí o no? Y en el quinto ya estamos sirviendo. Y en el sexto ya somos consejeros. Y en el séptimo ya estamos más bien así como... si se nos ocupa bien y ya nada más ustedes me dicen que tienes que ir a esta misión, que tienes que ir a apoyar. Sí. Yo quisiera, hermanos, que ustedes desearan este crecimiento. Pedro desea que ustedes deseen este crecimiento. El Espíritu Santo desea que ustedes deseen este crecimiento. Pero usted dice, yo es que casi no me gusta participar, ir a la femenil. Pues problemas con las mujeres. Ir con los jóvenes, no. A la escuela de formación, ¿cómo se llama esa? No. Hermanos, un creyente así, algo le falta, no está creciendo. ¿Qué le estará faltando? ¿Mande? Pues de nutrirse con la palabra de Dios. ¿Qué le faltó? ¿Qué le faltó? Esa es una bendición. Hay una película que se llama El progreso del peregrino. ¿Ya la han visto ustedes? Si no, se la recomiendo. Ya está en YouTube y está completa. Y habla acerca de toda la dificultad por la que tiene que pasar un creyente, pero también ahí se presentan como Flexible. Ustedes se acordarán de Flexible, un cristiano que decía, yo también quiero ir contigo, quiero alcanzar la vida eterna. Pero cuando empiezan los problemas, no, me hubieras dicho, de esto se trataba, estoy mejor en mi casa. Sí, hermanos, sí. Hay que desear como niños el desarrollo. Y eso también sirve para medirnos en la calidad de nuestra alimentación. En segundo lugar, la pureza del Evangelio, la palabra, también es una responsabilidad del predicador. Ahora voy a reforzar la idea de hace un momento. Yo dije que los púlpitos de nuestras iglesias carece de palabra de Dios, carece de verdadero evangelio.
Es cierto, hermanos, podríamos hablar de las denominaciones, pero no estoy aquí para hablar de las denominaciones, porque debo confesar que en mi propia denominación también se cuecen habas. Por eso, hermanos, no voy a hablar de otras denominaciones. A veces lo llego a utilizar, y no hablo de los predicadores, o sea, a ver, no me van a escuchar normalmente hablar mal de los predicadores populares de la televisión, ¿no? Hay algunas doctrinas falsas que tienen una falta de fundamento bíblico en la doctrina, y hermanos, esto conduce al error. En una ocasión señalé aquí, hermanos, sobre el poder del púlpito. Sí, pero también hablé del poder del error. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 15, versículo 9, y Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 22, habla de las doctrinas de los hombres. ¿Cuáles son las doctrinas de los hombres? En la Biblia y en los tiempos de Jesús, en los tiempos del Nuevo Testamento, había doctrinas, hermanos, que no estaban en la Biblia y tampoco les importaba mucho, E incluso Pablo llega a señalar que en los últimos tiempos, y habla de esos tiempos, porque para la Biblia, hermanos, los últimos tiempos comienzan con la ascensión de Cristo. Habrá hombres que prohibirán que se casen. Y habrá hombres que prohibirán comer ciertas comidas. Hay doctrinas de hombres. A lo mejor a mí no me gusta la Coca-Cola, pero que yo diga que la Coca-Cola es del diablo, se llama doctrina de hombre. Y hermanos, no lo digo nada más porque estoy en contra de la Coca-Cola, sino porque he escuchado sermones desde los púlpitos cristianos, y no se diga en los 80s y 90s, decir que la Coca-Cola es del diablo. Y que es que no, esos son los mormones. ¿Saben ustedes, hermanos, la diferencia de orar de la Iglesia Católica a la Iglesia Cristiana? Es, por ejemplo, en los alimentos. La Iglesia Católica pide que los alimentos sean limpiados. Se les echa la bendición para que sean limpiados. La Iglesia Cristiana, cuando se sienta para tomar los alimentos, nosotros no pedimos que sean limpios los alimentos. Nosotros damos gracias a Dios, porque lo que vamos a comer viene de Dios. Y bueno, no solamente en el tema de la comida, y creo, hermanos, que ahí debemos tener mucho cuidado, porque los predicadores no estamos aquí para hablar de eso, estamos aquí para hablar del Evangelio. Y no se diga con el tema del matrimonio, porque dice, y habrá hombres que prohibirán casarse. Imagínense, hermanos, la palabra prohibir en la iglesia. Prohibir. La responsabilidad que llegamos a tener, hermanos, cuando alguien, por ejemplo, estoy impartiendo la Santa Cena, y llega una persona nueva. Y cuando decimos, vamos a levantarnos, todos aquellos que vamos a participar de la Santa Cena, y se levanta alguien que los de aquí no lo conocemos, y quiere la Santa Cena, y me dicen, hermano, esta persona dice que quiere participar de la Santa Cena, y normalmente lo que yo hago es, dásela. Pero hermano, ¿qué tal que no es bautizado? Dásela. O hermano, ¿y qué tal que viva en pecado? Dásela. Porque todo lo que acaba uno de decir es parte de la ceremonia.
No, si mucha gente no viene a tomar la Santa Cena, porque pues con todo lo que leemos o lo que decimos desde antes, uno dice, no, pues no paso. Y si alguno es pecador y no se arrepiente, ni pase. Y aún con el pensamiento, no, pues yo no paso. Es muy fácil, hermanos, prohibir y meternos a la vida de la gente para prohibir cosas que no están en el Evangelio. Sí, hay predicadores, hermanos, que terminamos predicando, no el Evangelio, terminamos predicando lo que nosotros creemos del Evangelio. Y no le decimos a la gente, mi punto de vista es este, le decimos, la Biblia dice. Pero si la gente, hermanos, no identifica la palabra de Dios, con mucha facilidad se come ese alimento. No, hermanos, no podemos atribuir, ni siquiera predicar la cultura, que las mujeres no trabajen, que las mujeres no estudien, pues eso lo ha predicado la iglesia, pero eso no lo enseña la Biblia. Hermanos, las doctrinas de los hombres contaminan la verdad y Jesucristo y el apóstol Pablo dijeron, cuídense de las doctrinas de los hombres. Que si yo les digo, hermanos, no hagan esto, ustedes vayan a la Biblia y que digan, bueno, que el hermano no le guste es una cosa, pero la Biblia no dice eso. Están las doctrinas de los fariseos y de los saduceos, Mateo 16:12. Guárdense de las doctrinas de los fariseos y de los saduceos. Hemos dicho, hermanos, que los mandamientos que enseñaban y que seguían los fariseos, una vez nos dio una cifra nuestro hermano Rafa, no sé si se acuerdan cuántos mandamientos seguían. 608, 613. Yo nomás me sabía 10. Los 10 mandamientos. Imagínense, hermanos, tantos mandamientos, pero no son de Dios. ¿De quién eran? De ellos. Y por eso mucha gente no podía entrar al templo, por eso seguían a Jesús. La gente que seguía a Jesús era gente que no podía cumplir las exigencias de los líderes religiosos. Y la figura más emblemática de la religión y del buen comportamiento eran los fariseos. Al grado que Jesús dijo, cuídense de la levadura de los fariseos. Porque el cristiano puede estar promovido por el deseo a ser muy santo. Sobre todo si ha sido muy pecador, ahora quiere ser lo opuesto, muy santo. Y crear y decir y hacer cosas, hermanos, que la Biblia no enseña. Pero también en Efesios capítulo 4, versículo 14, los vientos de doctrina. Y los vientos de doctrina también es una imagen de cómo las doctrinas pueden arrastrarnos si no estamos cimentados. En 1 Timoteo capítulo 1 versículo 13 habla de doctrinas extrañas. En Hebreos capítulo 13 versículo 9 habla de doctrinas diversas. En Apocalipsis 2:14 se habla sobre la doctrina de Balaam. ¿Se acuerdan cuál es la doctrina de Balaam, hermanos? Balaam, ¿se acuerdan quién era Balaam? Balaam era un profeta que Dios le había dado un gran don. A quien él bendecía, eran benditos. Y a quien él maldecía, eran malditos. Balac, el rey que vio al pueblo de Israel venir conquistando, lo manda a llamar para que lo maldiga. Pero Dios le dice, no lo vas a maldecir. Pero me acaba de contratar Balac. Pues no, ahora lo vas a bendecir. Y para no quedar mal con el rey Balac, porque el rey Balac le dijo, te voy a dar, te voy a pagar bien, solo maldícelo.
Y él dijo, no puedo y no puedo, pero te voy a decir cómo acabar con él de todas maneras. Y le dejó una receta para destruirlo. Y lo destruyó. Incluso, hermanos, cuando muere Balaam, ustedes recordaron, una lanza lo atraviesa. Dice, así muere Balaam, el hombre que destruyó el pueblo de Israel. Era muy inteligente. No lo podía maldecir, pero vendió la fórmula para acabarlo. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? Esa está en la Biblia, no vayan a pensar que ya la había yo enseñado. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, se las voy a decir. Le dijo a Balac, ¿quieres destruirlo? Sí. Empieza a aparentar con ellos. Dale a tus hijas y toma a sus hijos. Mézclense. Esa fue la enseñanza. Hermanos, por lo tanto, ¿hay doctrinas de Balaam en nuestros tiempos? Sí. Mézclate. Oye, hermano, pero es que mi novia no es cristiana. Tú cásate. Vas a jalarla al evangelio. Porque muchos piensan así. Ya después lo traemos a la iglesia. Y está la doctrina de los nicolaitas en Apocalipsis 2:15. Habla sobre la doctrina de los nicolaitas. Estamos hablando del Nuevo Testamento, hermanos. ¿Y qué decía la doctrina de los nicolaitas? Se pierde en la historia, en la investigación, pero se hace referencias, según algunos de los padres de la iglesia, teólogos del siglo II y III, que hacen referencia a que Nicolás, uno de los 7 diáconos, desarrolla una estructura de poder dentro de la iglesia, creando jerarquías y posiciones de autoridad. Sí, hermanos, hoy también tenemos de todo esto en nuestros días. Y hay algunas, hermanos, que tal vez a nosotros, como iglesia presbiteriana, no nos afecten mucho. Sí, hay algunos que incluso se hacen llamar apóstoles. De verdad, hermanos, tengo amigos que son apóstoles. No tengo nada con ellos, no se me va a pegar o qué. Eso no tiene nada que ver. Pero eso es lo que ellos enseñan. A lo mejor nosotros no congeniamos con esas ideas. Pero hay otras. La iglesia, hermanos, y creo que esta es una realidad de lo que vivimos en los púlpitos, tenemos una contradicción. Hay mucha contradicción entre lo que se enseña y lo que dice la palabra de Dios. Como si los predicadores, hermanos, la confundimos más. La queremos hacer fácil, la queremos poner clara, pero la ponemos difícil. En el tiempo en el que vivimos, las diferentes denominaciones somos contradictorias. A veces incluso sobre un tema que raye entre lo bíblico, la familia. Vas, le preguntas a un pastor, oye hermano, ¿cómo debo de ser aquí en mi familia, con mi esposa? Y te va a decir una cosa, ve con otro. Y te va a decir otra, ve con otro. Y te va a decir otra cosa. No se diga ya en la parte moral, uno te dice una cosa, otro te dice otra cosa. Pero ¿y qué dice la Biblia? Es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos predicadores confundidos. Veamos en la Biblia rápidamente 3 casos. El primero son los judaizantes. En Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10, se habla sobre que los judaizantes eran cristianos, pero que no se podían sacar la idea de soltar el Antiguo Testamento y las antiguas leyes, y decían, es que son importantes. E iban confundiendo a los gálatas. El segundo caso es Apolos. Apolos, un predicador de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, del versículo 24 al capítulo 19, era elocuente, un gran predicador procedente de Alejandría. Hablaba de la Biblia, pero no la entendía muy bien. Así que se acercan Priscila y Aquila, lo llaman y le dicen, así no es así. Y él se abre a la palabra de Dios, se deja corregir, y entonces enseña con claridad la palabra de Dios. Y el otro era Pablo, un hombre, hermanos, sí, fariseo de fariseos,
con muchas credenciales en el desarrollo del pueblo judío y de la religión judía, pero estaba confundido, porque él creía que alababa a Dios arrastrando a los cristianos herejes por las calles y matándolos y dirigiendo la muerte de estos, como en el caso de Esteban, el hombre que murió apedreado. Pero él estaba confundido. Cuando se encuentra con Cristo le dice: Saulo, Saulo, tú me estás persiguiendo, estás dando cosas contra el aguijón, no te es bueno. Y entonces el Señor le transforma y él en gratitud dice: ahora que ya mis ojos pueden ver, empieza a predicar el evangelio de la palabra de Dios. Y hasta su muerte, hasta su muerte. El mayor contenido del Nuevo Testamento, hermanos, es del apóstol Pablo. Pero era una persona confundida que se dejaba corregir. Hermanos, tenemos predicadores necios. Predicadores que cuando nos acercamos y les decimos: bien, hermano, tu predicación esto y esto y esto. Hay ego en los predicadores. ¿Ustedes sabían eso, hermanos? Hay ego en los predicadores. Pues por eso soy predicador, por eso soy pastor, por eso el que sabe aquí soy yo. Y a veces no queremos, no aceptamos una corrección. Los hay en nuestra denominación y en cualquier denominación. Hay predicadores que no se preparan para su sermón. Hay predicadores que no leen, que no estudian y no les gusta estudiar y no se desarrollan. La brújula del predicador, hermanos, el predicador habla mucho, como ustedes ya se habrán dado cuenta. Pero hay predicadores que hablan de sí mismos. Es fácil seguir al hombre. Yo voy acá a este canal o a esta iglesia porque me gusta escuchar a este predicador. Es fácil seguir al hombre. Pero el predicador tampoco puede hablar de la denominación, aunque es nuestra identidad también. El predicador no puede hablar de otros temas, aunque tocamos los temas del quehacer humano. El predicador debe predicar la Biblia, la doctrina pura. Sí, hermanos, la doctrina pura, contenida en una herencia de documentos de nuestra iglesia reformada, contenidas en la confesión de fe. ¿Cuál otro? El catecismo mayor, el catecismo menor, los cánones de Dort, el catecismo de Heidelberg. Todo eso que yo les digo, hermanos, está en sus himnarios. Por eso es bueno tener una escuela de formación cristiana. Miren, hermanos, estamos trabajando en la escuela de formación cristiana con un modelo que va a empezar desde la A hasta la Z. Así, miren, este modelo que estamos trabajando en la iglesia aquí es el siguiente. Vamos a empezar todos, vamos a ser convocados. Claro, a nadie se le tuerce la mano. Pero vamos a invitar a todos para que partamos desde el ABC de la fe cristiana. Desde qué es ser cristiano, así como tal. Cómo orar, cómo leer la Biblia, el contenido de la Biblia, qué es la iglesia, el bautismo, los sacramentos, las denominaciones y el por qué soy presbiteriano. Son 10 clases, hermanos, que se les da a catecúmenos, pero que va a ser ahora el modelo para nosotros. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Le van a entrar? Ya son menos, ¿no? Se oye bien, hermano, échenle ganas, ahí la llevan. ¿Vas a entrarle? Ese es el propósito. Y miren, hermanos, es un programa de 4 años y en el 4.º año lo que va a hacer es el desarrollo de un ministerio. El desarrollo de un ministerio, el que Dios te haya dado, hermano. Vamos a crear los espacios para que puedas desarrollar tu ministerio. El predicador debe hablar de Cristo. El predicador debe hablar de la Biblia. Si no, su sermón no edifica y el pueblo se queda en ayunas. En tercer lugar, hermanos, la pureza de la palabra de Dios tiene una razón muy importante y es determinante.
Es la salvación. Regresemos a 1 de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué dice? Crezcáis para la salvación. Hablé de la responsabilidad del predicador. Hay diferentes tipos de predicadores. Está el predicador light. A veces se estila entre los pastores que cuando nos invitan a predicar a una iglesia, quieren que hablemos fuerte. Bueno, háblales fuerte, que vengan a la iglesia, pero que ahora se los diga otra persona, que no sea yo. A lo mejor ya no tengo ese impacto. Entonces, siempre que llega uno nuevo, dice, no, sí, ya Dios nos mandó a decir con otra persona. Sí, o háblales de la ofrenda, háblales del diezmo, hermano, háblales del compromiso. Porque hay predicadores, que si habla fuerte, que si sube de tono, que si habla de la responsabilidad, se van a ofender los hermanos. Es que el pastor lo dijo por mí. Y es que a mí cuando me dicen, es que lo dijeron por mí, yo les digo, sí, ojalá lo entiendas. No me dicen, no, ¿cómo crees? No, era por uno que ese día ni vino. Pues si lo decían por ti. Por eso yo les digo, hermanos, no vayan a pensar, no se ofendan. Y si se ofenden está bien, si es parte del proceso de concientización, pues háganlo. Hay predicadores que dicen, no les hablo fuerte. ¿Para qué? Para que la iglesia esté contenta. Dales cosas suaves, fáciles de digerir, hermanos, todo bien, todo bonito. Hay predicadores que son estrictos, se van al extremo y son exigentes. Hay otro tipo de predicador, hermanos, que es el superficial. El predicador superficial cuenta anécdotas. Y como lo cuenta muy bonito, uno dice, ay, qué bonito, sí, ay, qué buen sermón. ¿Y de qué habló? Pues nos contó su testimonio. Pues esto no es predicación, mi testimonio no es predicación, a que puede ser el evangelio, según José Luis. Es válido para José Luis. Pero también está el pastor maestro. Pastor maestro, hermanos, sube al púlpito, abre la Biblia y enseña el contenido de la doctrina. Creo, hermanos, que por lo menos los predicadores, cuando decimos la verdad de Dios, decimos, Señor, lo que me mandaste hacer, eso hice. Y lo que me mandaste decir, eso dije. ¿Me corrieron de la iglesia? Pues que sea por lo que dije. Porque lo que dije es lo que tú quieres que diga. Y no vale, hermanos, el aprecio que uno pueda sentir como predicador, porque le digan, ay, es que tú sí nos hablas bonito. Nos cuentas cosas muy bonitas, historias bonitas. Es que el otro solo nos regaña. Hermanos, está de por medio la salvación. Vean lo que dice ahí, para que por ella crezcáis. Para la salvación. Dios me libre, hermanos, de que alguien se vaya al infierno porque no le prediqué la palabra de Dios. Este es el resultado de recibir una leche pura, de un alimento limpio, que el creyente crezca, que tenga ese conocimiento, que reciba los beneficios que ponen en juego el destino final de su vida. Por lo tanto, hermanos, si nosotros nos llenamos de una palabra pura, llegaremos por el camino correcto al destino final, que es nuestra salvación. Pero si nosotros nos equivocamos, primero nosotros los predicadores nos equivocamos en la exposición del evangelio, y luego ustedes se equivocan porque no desean de forma natural. Y ese deseo es natural, lo dijimos en un principio, nada tiene que ver con el predicador, nada tiene que ver con tu mamá, nada tiene que ver con los demás. Es algo natural. Desear como niños, como el niño que pide la leche
porque tiene hambre. Pensemos en el resultado. ¿A dónde estás caminando? Lo que nosotros conocemos es muy importante, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esta, hermanos, es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Termino. Nada, hermanos, puede poner en juego el destino final como la pureza de la palabra de Dios. Sí, hay una gran responsabilidad, por eso lee la Biblia. Lee la Biblia. El hecho, hermanos, de que tengamos el mes de la Biblia, por lo menos en México, que es agosto, para predicarla, para motivar, que se llenen los púlpitos de la palabra de Dios y hablemos de la palabra de Dios y leamos la Biblia y hagamos esgrima bíblico y algunas cuantas preguntas. Esto debiese ser de todos los días. Lee la palabra de Dios para nutrirte, con ese sentido. A la mañana abre la Biblia, repite un texto, memorízalo, ahí manténlo de forma constante, nútrete de la palabra de Dios. Segundo, mide tu crecimiento. A ver, ¿cuánto tiempo ya tengo en la iglesia? A ver, ya di el primer paso, ya crecí. El pastor dijo que el segundo era asistir a la iglesia, a veces vengo, a veces no. Tercero, el bautismo, sí, ya me bauticé. Cuarto, pero no, como que no quiero compromisos. Yo no, hermano, ahorita. Mide tu crecimiento, vas de acuerdo al tiempo, o ya pasaron 50 años y eres un enano espiritual, que ya no creciste, te quedaste atorado. Es una enfermedad, es una deformación. Hablando del desarrollo, no me refiero a la parte genética. ¿Cuántos enanos habrá aquí? ¿Cuántos flacos en su fe? ¿Cuántos desnutridos habrá? Mírete, no tomes así como que, ay, el hermano me vio y cuando dijo así me miró. No, hermanos, así hasta cerré los ojos. Es más, voy a tomar café. Mientras tú te mides contigo mismo. No te midas conmigo, no te midas con el hombre, mídete contigo mismo. A ver, estoy creciendo, voy bien, ya debería estar comiendo carne más fuerte, ya debería yo conocer la doctrina. Llevo 5 años en la fe y no conozco la doctrina. ¿Qué dijo el hermano? ¿La confesión de qué? ¿De Westminster? ¿Por qué no sé eso? Ya sabes por qué. Sé coherente con tu desarrollo. Si ya mediste tu crecimiento y te das cuenta que estás bajo de peso, que no corresponde a tu crecimiento, pues busca equilibrarte, busca desarrollarte, busca comprometerte. Hablo de tu fe, no de la mía. Yo veré de lo mío, mira de lo tuyo. Nadie va a ver tu crecimiento. Nos acostumbramos y el hermano fulano, ya ves que un mes viene, otro no. Y otro tampoco. Y, que el hermano, ya ves, hermano, cómo es su carácter, ya ves cómo es su... Nos podemos acostumbrar y en cierta manera, hermanos, nadie nos vamos a ser responsable del crecimiento del otro. Sí, está bien, como decía nuestro hermano Freddy la semana pasada, si nos damos cuenta que alguien está mal, nuestro deber es señalarlo. Pero ya los cambios vienen de uno, ¿están de acuerdo? Sé coherente con tu desarrollo. Identifica el alimento bueno del alimento malo. No es suficiente con que digan, hermano, ¿qué sermón tan largo? Ya me estaba yo durmiendo. Bueno, pues sí, ahí le echaré otra anécdota por ahí en medio para echarle más ganas. Pero que tú digas, hermano, creo que hoy no nos habló del Evangelio. No aprendí nada nuevo, no me confrontó con nada nuevo. Sí, me platicó de la psicología, pero no me dijo de Jesucristo. Ojalá, hermanos, hubiese ese tipo de reacciones en lugar. No, ¿quién sabe de qué predicó el hermano? ¿Quién sabe? ¿Quién predicó? ¿Hubo culto? ¿Hoy es domingo? Identifica entonces el alimento bueno del alimento equivocado. Y comparte buen alimento. Si hacemos esto, hermanos, vamos a crecer.
¿Quieres una iglesia desarrollada o una iglesia flaca, enferma, desnutrida? ¿Qué quieres? ¿Qué tipo de creyente quieres ser? Ponte de pie. Gracias a Dios por la Biblia. Gracias a Dios, hermanos, y bueno, también hoy fue un mensaje no solamente para los que escuchamos, también para los que predicamos. Aquí hay muchos predicadores, gracias a Dios, hombres y mujeres. Pero déjenme decirles algo, hermanos. Ellos lo saben. Algunos me comparten sus sermones para evaluarlos. Algunos aceptan una recomendación. Los hermanos que predican aquí, hermanos, predican la palabra de Dios. Siéntete bien. Esa es una tarea que tenemos nosotros como consistorio, yo como predicador o como pastor de la iglesia. Si alguien, hermanos, no nos predica la palabra de Dios, pues ya nomás no lo vuelvo a invitar y ya. Haz tu trabajo, haz tu parte en tu vida personal. Y hagamos, hermanos, de esta iglesia la luz que Cristo quiere que seamos. Oremos. Amado Padre, gracias en el nombre de Cristo. Muchas gracias por tu palabra, porque tú nos recuerdas que es muy fácil echar a perder nuestra fe. No queremos terminar, Señor, perdidos, alejados de la iglesia, del templo, enojados con los hermanos de la iglesia, alejados, Señor, de ti. Perdónanos, Señor, si hemos hecho algo mal. Perdóname a mí como predicador, a los predicadores, Señor, si en algún momento hemos faltado a los nutrientes del Evangelio. Si por quedar bien y halagar al oído del hermano, a veces callamos la verdad o le bajamos de tono para que parezca una sugerencia y no un mandamiento tuyo. Perdónanos, Señor. Perdona, Señor, a todos los pastores por este vacío, Señor, en el que nos encontramos. Predicamos temas de moda, olvidarnos, Señor, olvidándonos de tu palabra. Ahora, Señor, que cada uno de nosotros anhelemos, y si no lo anhelamos, Señor, toca nuestro corazón, despierta el hambre y la sed de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos, porque allí está, Señor, el desarrollo de nuestra vida. Perdónanos, Señor, si como iglesia no vamos a ritmo de nuestro crecimiento, si somos, Señor, viejos en la fe, pero flacos, Señor, en el alimento. Perdónanos, Señor, y permite que esta iglesia se desarrolle para ti, para bien. Y gracias, Señor, por darnos la salvación y darnos a Jesucristo y darnos tu palabra, la brújula de nuestra vida, la luz, la lámpara, en el nombre de Cristo. Amén.